me encantaba, por ejemplo, un chico, pero si yo lo veía, que eran de modales chuscos, o de no se vestía con colección, se me iba el amor. Y, ¿sabe qué? Una vez, nada más, recibí una carta de amor. Yo encantada. Y tenía falta de ortografía. ¡Horror! Era anónima la carta. No, lo conocía. Ah, sí. Creía yo que estaba enamorada. Que sí, que me encantaba ella. La carta con falta de ortografía. Adiós al amor. No, eso sí me parece absolutamente absurdo, ¿no? Lo que me fuiste es un micrófono. Sí, es un micrófono. Ya, bueno, Es un micrófono para que se le escuche fuerte en la cámara. sabe que a veces escucho bien y a veces no escucho. Por Ya. eso yo soy un poco rara. A veces lo mejor que otras veces no. Cuando estoy tensa, no oigo bien ni veo bien. No sé por qué. Bueno, no tiene que estar tensa, relajada nomás. Vamos a hablar entre amigos. Sí, claro, ya lo sé. Además, usted puede ser mi nieta. Así es. Señora Germina, le voy a hacer unas preguntas. Si usted se siente cansada, me avisa, ¿ya? Voy a hacer una pequeña presentación primero. Es como una conversación. Sí. Y de conversar yo no me canso. Ya. Voy a hacer una pequeña presentación y pasamos a las preguntas, ¿no? Queridos amigos, hoy día estoy un poco nervioso, no he podido dormir bien, porque a la persona que tengo el honor de estar a su lado es la señora Germina Villar de Fuentes. Con 105 años ha publicado su segundo libro, yo he leído el último, que es Breves ensayos y relatos sobre problemas educativos del Perú, y la verdad me ha fascinado, me ha encantado su sabiduría y quería conocerla. Me ha aceptado visitarla en su casa en Miraflores y he estado tenso toda la noche, no he podido dormir. Gracias, señora Germina, ¿cómo está? No, gracias también por la entrevista. Muchas gracias que la juventud venga hacia la madurez. Bueno, gracias por lo de juventud. Yo ya no estoy tan joven, pero... No. Usted, como le digo, puede ser mi nieto. Así que la gente es joven hasta que tiene todas sus facultades y está en armonía con todo el mundo. Así es. La vejez empieza cuando ya uno empieza a ignorar las cosas, a pensar que todo fue mejor. Y para eso, mejor es no entrar bruscamente en esa edad. Yo tengo 105 años y creo que he sido feliz los 120 años que espero vivir. Se me ha adelantado con varias respuestas. Esas preguntas las tenía para el final. Pero bueno, empecemos quizá por el inicio. No somos conversadores, ¿eh? Empecemos por el inicio. Usted nace en Cerro de Pasco en 1920, ¿no es así? Mire que está a 4.830 metros de altura. Wow. 20 metros faltan para 4.400. Día de San Germán. En un sitio que para mí fue la felicidad, porque fui muy feliz en mi niñez, desde mi niñez, porque toda mi vida, casi toda ella, fue de los dolores que da este mundo y las penas que tenemos cuando perdemos a alguien o cuando hay una enfermedad. Eso ha sido mínimo en mi vida, porque yo siempre, en toda situación, he estado feliz, contenta, rodeada de gente maravillosa.
¿Y cómo Los era? de mis padres. Fui Pero- muy feliz. ¿Su familia era ese Repasco o por qué No, nació no, allí? no. Mi padre es de Canta, Ah, de un por pueblo acá. precioso que se llama Obrajillo, Ah, sí, sí, es lindo. que está a orillas del río Chillón. Ujú. Claro, sí, sí, acá al norte de Lima, luego en la sierra de Lima. Era muy lindo. Ahora que la carretera ha mejorado, ya no está tan lindo porque va muchísima Ahí gente. van a acampar. Ya Pero, no es- ¿y cómo llegaron a Cerro de Pasco? ¿Por qué? Porque mi papá, que estudió toda su educación en Guadalupe, todos sus años de colegial en Guadalupe interno, pensó seguir en la universidad, pero hubo trastornos. Él nos ha dejado escrito eso para sus hijos. Cambió la situación económica por una cosa muy especial. Mi abuelito, su papá, descubrió una veta de plata y era por las cordilleras de la Viuda. Ujú. Descubrió y la llamó mina blanca y se apasionó tanto que para él pasó a ser lo primero en su vida, buscar, pero él solo. Era como un aventurero. No es porque mi padre era también medio soñador, mi abuelo, porque él solo se iba. Ya no se preocupó ni de las chacras, ni de los sembríos, ni de nada, jovencito. Se dedicó a buscar la mina, la veta principal. Y yo lo veía desde niña. Toda la vida el abuelito venía a Lima con sus alforjas llenas de trozos de metal. Con él decía que ahí había Claro. muchísimo contenido de plata. Y se iba a la escuela de ingenieros y hacía que ellos hicieran los análisis, y cuando le decían que estaba muy bien, pagaba el canon minero, que se pagaba una vez al año para tener la propiedad, Claro. y se iba otra vez solo con sus herramientas, todo lo que necesitaba, y por veces se perdía en los vericuetos de las montañas altísimas ¿Y llegó a encontrar la y veta? desoladas. Entonces, todos los años él se iba feliz porque le decían que era muy buena veta. Pero ¿qué pasó? Que descuidó todas sus chacras. Tenía muchas propiedades. Las fue vendiendo. Y ese fue el cambio de familia que hizo. Voy a pagar. Pero lo que te preguntan también, contéstalo. O sea, Sí. Es que ella hablaba. se va. Pero el abuelito llegó a encontrar la veta. Es que mi papá tuvo que dejar los estudios, que fue un hombre muy estudioso, ¿Ya? muy culto. Mi padre, una persona lindísima. Él tuvo que dejar de soñar, digamos, en seguir estudios superiores. Y se fue al Cerro de Pasco porque le habían dicho que había muy buen trabajo, buenos trabajos y que pagaban muy bien. Tuvo que ir y entró a trabajar en la Cerro de Pasco Copper Corporation, Claro, la minera. que era la gran Sí. compañía que dominó muchísimos años la vida económica y social del Cerro de Pasco y de muchas ciudades de ahí. Sí, sí, claro. Salen las novelas de Scorza. Pero era el sitio como la miel para las abejas, porque iban de todo el mundo, no solo del Perú, por supuesto, los trabajadores, venían de Francia, de Italia, Alemania, Claro. Alemania, Yugoslavia, Wow. que en ese tiempo era un país Sí. que no estaba dividido, pues casi no eran los yugoslavos, los alemanes, los franceses, que también tenían minas, los españoles,
Y por supuesto los norteamericanos. Claro. Entonces, digamos, ahí es que su papá hizo familia y nace usted en Cerro de Pasco. Se casó con mi mamá, que vivía en Goroya, porque mi otro abuelo fue más soñador todavía y murió jovencito. Entonces formaron su hogar en el Cerro de Pasco y ahí nacimos los 6 que 6 hemos hermanos. vivido hasta siendo ya abuelos casi todos, que hemos perdido a nuestros padres recién. Ustedes. Hemos tenido una vida familiar maravillosa. O sea, hay un asunto genético, entonces, en ustedes de ser longevos. Sí. Tengo una hermana, las dos hemos quedado, éramos 6, hemos quedado 2 hermanas. Ella tiene 98 años. Wow, entonces es una cuestión Ahora genética. cumple 99, ¿Sí? dentro de poco. Mire, entonces, Sí, claro. longevos. Porque mi madre murió de 92. El único que murió más joven, digamos, mi papá. Claro. Porque murió para cumplir 80 años. bueno, ahí está todavía. Entonces, a los 6, 7 años, usted regresa a Lima e ingresa a San Marcos con apenas 16 años Sí. para estudiar educación y literatura. No, sobre todo yo vine para estudiar literatura. Todavía no había pensado en ser maestra, pero cuando yo estuve en San Marcos haciendo en la Facultad de Letras, se creó la Facultad de Pedagogía. Se creó. Como teníamos ya aprobados muchísimos cursos que pedían para esa profesión, pues un grupo de amigas seguimos pedagogía también. Completamos literatura y pedagogía. Pero, ¿qué la llevó, si su papá, digamos, trabajó en minas, qué la llevó por el mundo de las letras? ¿Cómo tuvo esta pasión Mi por la papá. literatura? ¿Su papá también? Mi papá era un hombre cultísimo. Mi papá era un hombre maravilloso. Jamás nos puso una traba, ni dijo no. Nos hablaba, nos aconsejaba. Y sobre todo, no sé por qué yo fui siempre tan cercana a mi padre y a mi madre. Me engreían muchísimo, siendo yo la mediana. Ajá. Cuando era pequeña, fíjate, yo tengo muy buena memoria. Sí, ya veo. Tendría 4 o 5 años. Yo iba con mis padres al cine. Daban películas alemanas en el cerro. Iba a los toros, porque iban toreros. Claro. Iba a los desfiles cívicos, al circo. Con su papá. Y entonces, mi papá me enseñó a leer. A ¿Ah, sí? los 5 años yo leía, y ¿sabe en qué aprendí a leer? En El Comercio. Así. Con el diario El Comercio, eso fue mi silabario. Pero es una lectura avanzada Y para un después, niño. ¿Cuál fue mi silabario siguiente? El Tesoro de la Juventud, que fue una de las enciclopedias más buenas que se han editado en América. La edición de 1913 ya la tenía mi papá. Esos fueron mis primeros libros. Yo no estudié ninguno que dijera, amo a mi mamá, amo a mi papá. No. Fue frente de avanzados. Entonces, cuando yo tenía 6 años, 5, era una sabia, que no lo sabía. Y cuando recuerdo que cuando tuve 6 años, mi mamá, por prescripción médica, tuvo que cambiar de clima porque el frío del Cerro de Pasco la empezó a afectar y el médico americano le dijo que lo único que podía mejorarla era un cambio de clima. Y entonces se acordaron de Obrajillo. Ay, ay, Y ay. todavía estaba la casa de los bisabuelos. Hace Ah. casi toda mi edad de 6 años
las pasé en un pueblo, en el campo. Tiene una niñez Y me privilegiada. matricularon Sí. en la escuela. Claro. Había una escuela elemental. Pues conservo el recuerdo más bonito de mi educación de esa escuela. Había un solo maestro y teníamos hasta tercero de primaria. Y todas las actuaciones, todo ese sentimiento patriótico que daban antes en las escuelas, se ha perdido. Sí. Los niños conocíamos y respetábamos los símbolos nacionales como algo tan importante para nuestra vida, que uno cree ahora se ha perdido ese amor al Perú, a la patria. ¿Por qué? Claro. Señora Germina, Y entonces, ese año que pasé, ya fue casi la víspera de venir toda la familia a Lima, porque a los 7 años ya se trasladó la familia por el estudio, ajá, porque no había allá escuelas, digamos, de media. claro, para secundaria. Sí, y la educación. Y mi papá quería que todos estudiáramos, y mi mamá también. Pero- Ellos entendían muy bien. Claro. Cuando usted ingresa a San Marcos, ¿era normal que las mujeres en ese tiempo entren a la universidad o era una cosa, El digamos, de San Mar- avanzada? El San Marcos de entonces no se parece en nada al San Marcos de ahora. Pero ¿había mujeres que ¿Por ya qué? iban a la universidad? Sí, sí, claro, éramos pocas, pero los jóvenes de esa época tenían también otra formación y otra educación y un respeto profundo por las niñas, por las mujeres, así como en su casa respetaban tantísimo a sus hermanas, a sus madres, a sus tías. En la universidad eran jóvenes educados, no porque a veces dicen los muchachos de ahora, eran hipócritas, no eran hipócritas, era la educación que habían recibido en sus hogares, nos trataban de usted. ¿Se sentía segura en la Éramos universidad? 10, por ejemplo, pero en esa época, imagínense, ¿cuántos entraríamos? Porque nos facultaba, no era Facultad de Letras y Literatura, éramos como, el primer año como 50, pongamos, 10 éramos mujeres, 10, más o menos. Y otro tanto se iba a ciencias. Y el examen de ingreso era oral y personal. Ajá, Oral y escrito, cada uno. claro. Así que eran. ¿Y qué nos tomaban? Todo lo que habíamos estudiado en media, Ah, mira. en letras, y todo lo que habíamos estudiado en ciencias. Por sorteo sacábamos para ver qué balota teníamos de ciencias, igual de letras, en el oral y en el escrito igual. Y usted, Así claro. que era fácil para ellos, seguramente no fácil, pero con menos tiempo y dedicación. Entraríamos ¿cuántos a la universidad? Pocos, porque hoy ser universitario era un poco, Nivel. daba categoría. Estatus. Los chicos y las chicas, ¡oh, Dios mío! Pero vas a estudiar, me decían, sí. ¿Y para qué vas a estudiar? Porque quiero, porque me gusta. Y algunas, como yo, entrábamos a estudiar solamente, no con la idea de tener un título inmediatamente y trabajar, porque no se trabajaba. Claro. En mi época, pocas personas trabajaban. Las mujeres no trabajaban. claro. Las mamás, Entonces, digamos que usted fue como una rebelde, digamos, al claro. romper ese Mi molde. papá me apoyaba y mi mamá,
me apoyaban en todo lo que yo les pedí, me Claro. apoyaron. Y hablando de trabajo, usted después es convocada en el 41 para catalogar los libros del... Catalogación, sí. Hubo el incendio, Estando ¿no? en Del la 43. universidad, estando en el doctor Beltroa, reconocen muy poco la labor del doctor Manuel Beltroa. Le debe la universidad un homenaje y la historia de la literatura en el Perú le debe también. Él, cuando fue director de bibliotecas, aprovechó, digamos, su cargo para iniciar ese proyecto de hacer un catálogo de la Biblioteca Nacional. Pero fue antes del incendio, que la llaman. Claro, don Carlos Romero era el director muchos años y él se sintió ofendido que fueran a hacer la catalogación. Nos trataba pésimo. ¿Por qué se ofendió? Él pensaba probablemente que la biblioteca era su propiedad. Era un hombre culto. Señor de apellido Romero. Él mejor. pensaba que era suya la biblioteca y que se la quitaba. Ese sería porque se opuso rotundamente a la catalogación. Pero como dieran un decreto, ya no pudo y nos recibía, no nos contestaba el saludo. Siempre con su gesto adusto, que hasta se atrevió a decir, después del incendio, que nosotros habíamos quemado la biblioteca. ¿Ah, sí? Vaya, ¿usted recuerda el día del incendio? Debió ser terrible. ¿Recuerda el día del incendio del año 43? ¿Cómo no me voy a acordar? Debió ser terrible. Yo estaba, era lunes, tenía que ir. Qué Pero memoria. un hermano mío, mi mayor que estudiaba ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la Católica, donde era decano el ingeniero Cristóbal Puga. El Cristóbal, que era en Plateros de San Pedro. Y mi hermano tenía que pasar por esa calle para ir temprano a unas clases que eran a las 7, 8 de la mañana. Cuando vuelve y me dice, oye, me dice Germina, tu biblioteca se está quemando. No. ¿Qué? Le digo, sí, me dice. Anoche empezó y dice, ay, fue para mí algo. Me vestí, me fui. No nos quería dejar entrar a la biblioteca el doctor Romero. No nos quería dejar entrar. Nos hicieron un vacío, pero nosotros entramos como a nuestra biblioteca. Uy, es decir, fue algo terrible. Se perdieron manuscritos muy valiosos, Hablamos ¿no? con los bomberos y los bomberos y le dijimos, dicen que se hace un cortocircuito. Entonces uno de los bomberos, al hablar con él, nos dice, no, esto no es un cortocircuito, esto lo han quemado. Wow. Así nos dijo un bombero. ¿Por qué? Porque hay varios focos. Además, nos dijo, esa sala que se llama la Sala América, donde había un estante de 6. Sí, su base eran 6. Era un en medio, alto, Claro. todo de madera, y decía papeles varios. Papeles varios en la Sala América. Estaba quemada casi toda, Pero, los libros. Y entonces dijo, ¿sabe por qué parece que los han quemado? Cuando un libro empieza a arder, se queman sus bordes. los cantos. Se queman los bordes, pero va quedando lo del centro. Y por lo general se apaga. Y se queman las partes, Claro. pero estos están quemados desde el lomo, todo. Ahí los han quemado. Qué terrible. Eso nos dijo un bombero joven.
un bombero que conversó con nosotros. Qué raro, o sea, ¿por qué alguien quisiera quemar la biblioteca? Entonces se empezó a correr el rumor, corrió el rumor de que la habían quemado. Y la gente, en esa época, todos dijeron, seguro que los han quemado los Prado. Porque en esa vitrina de papeles varios había documentos que probaban que los Prado habían traicionado al Perú. Que se llevaron la fuga a Europa en la guerra. Que se fueron con el dinero o se quedaron. Fueron a comprar con el dinero del Estado y no lo usaron. Ese sigue siendo un tema que en la historia siempre queda ahí, ¿no? Como polémica. Y en esa época estaba gobernando nada menos que Prado. Y Caramba, entonces esto ya se volvió doctor, una película. El doctor Basadre, tan impecable. Usted lo conoció, ¿no? Jorge Basadre. Dicen, porque me lo ha dicho alguien a quien yo le tengo mucha fe, que estuvo en París, que ahí corría el rumor de que Basadre en su libro ha cambiado la historia. Así nos dijeron. Todo eso era verdad. Y es verdad porque parece que Basadre cambió algunos hechos favoreciendo a los Prado. Y justo cuando se quemó la biblioteca, estaba gobernando Prado y nombró inmediatamente director a Basadre. Claro, él se encargó de la reconstrucción. Claro. Pero Basadre la menciona usted. Era un hombre de estudio, sí. En su libro, Recuerdos de un bibliotecario peruano, la llega a mencionar a usted, tengo entendido. Jorge Basadre a usted la menciona en uno de sus libros. No sé, yo no sé. Pero la cosa es, él tuvo el gran Basadre para reconstruir la biblioteca, tuvo el gran apoyo de Olivia Ojeda Velar, la gran bibliotecaria, nuestra compañera de la universidad y amiga del alma hasta que, bueno, la perdimos. Hemos sido muy amigas y una de las más inteligentes que yo he conocido e íntegras. Lo mismo Amalia Cabero Mariátegui. Éramos las tres muy amigas. Y ellas fueron, sí, eso pues, herencia. ¿Y por qué no siguió después del 43 en la reconstrucción? Porque Basadre los dejó fuera. ¿Para que no investiguen? A Amalia, la China Cabero, tan famosa, muy inteligente, muy contestataria, muy de sí. Olivia, que era una persona tan íntegra. Edmundo, el esposo, que después fue esposo de Amalia, a él, a mí y a otra chica, a otros dos, Martínez, un español, y otra, no recuerdo en este momento. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¡Qué ingenuidad! Escribimos un folleto reclamando nuestros derechos y preguntándole a Basadre por qué los había dejado afuera. Porque no sé, a Olivia no, a Olivia no. ¿Y contestó? Pero a la Olivia se sintió muy incómoda cuando a ella no la dejaron fuera. A ella sí, en la escuela de bibliotecarios la admitieron y fue el brazo derecho de Basadre para reconstruir la biblioteca. Pero Basadre contestó a ese reclamo que hicieron ustedes. Espérese, Edmundo, los padres de ella, pues Edmundo y Amalia y yo hicimos el folleto, lo sacamos, ¿cómo se llamaba? El mimeógrafo. Lo copiamos. En el stencil, el mimeógrafo. Y lo repartimos. Fuimos donde el Lepiani, el Barí. Fuimos donde Ribagüero, que nos recibió amabilísimo
en su departamento del Hotel Bolívar. Y cuando le contamos que habíamos escrito que tenían que recibirnos en la escuela, él decía, tienen razón, tienen toda la razón, yo los voy a ayudar. ¿Quién nos iba a ayudar? Ribagüero, cuando él era amigo íntimo de todos. Fuimos a Palacio, que nos consiguió hablar con el secretario del presidente, que era Maclín, hermano del doctor Roberto, Jorge, creo que era Jorge Maclín Gesteruz, era el secretario del presidente. Y entonces nos comunicó, le dimos y nos ofreció el oro y el moro para hablar por nosotros con el presidente. Por supuesto que era mentira. Fuimos también donde quién más. Bueno, todas las... Bueno, pero al final no les hizo caso. Pero todos nos ofrecían ayudarlos. Pero ahora vemos que nos iban a ayudar contra el presidente, contra que eran todos sus amigos. Claro. Entonces, no les hicieron caso y lo sacaron. Bueno, señora... Y Amalia, la mamá de Amalita, fue después directora de la Biblioteca Agrícola de La Molina. Y ella me llevó ahí. Yo estaba enseñando en esa época. Ahí se fue a trabajar allí. En el Colegio América, del Callao y del Griego. No, me dice, chiquita, me decía. Ella me decía chiquita, que tengo un nombramiento. Ay, machina. Me había hecho nombrar bibliotecaria ahí en La Molina. ¿Sí? Y los dejé plantados en el Colegio América en mayo o junio. Figúrese. Así. Yo dije ahora, pero ellos, la directora, una gringa. Usted era profesor en el Colegio América, entonces. Oh, Miss Villar, ¿qué es por su bien? ¿Qué vamos a hacer? Y me hicieron una gran despedida. ¿Así? Bueno, Sí. quiero pasar, disculpe que le corte el tema, a unos temas sobre su libro, sobre breves ensayos y relatos sobre problemas educativos Porque, en el mire, Perú. Cuando yo salí de la Biblioteca Nacional, ya me dediqué a la enseñanza. Me fui al Colegio América, donde trabajé 2 años y medio, cursos en castellano, porque el mediodía era en castellano y mediodía en inglés. Era un high school que estaba en Bellavista, Claro. la sección mujeres. ¿Es el que está en el Callao todavía? Existe. En el Callao estaba en la calle Colón, la sección hombres, y en Bellavista la sección mujeres, porque antes pues no había colegio mixto. Y yo trabajé en el de mujeres con la directora Milloso. Estuvieron contentísimas y no me puedo quejar. Estaban, porque yo llevé los métodos que cuando estuve en colegio de primaria aprendí de la señorita Edelmira del Pando, que fue una gran educadora, que introdujo a las escuelas 2 cosas muy buenas: la práctica de los deportes y las excursiones y las conferencias. Tenía unos muy avanzados en sus ideas y todo. Quisiera pasar a unos temas sobre su libro, sobre el último que ha escrito, unos temas sobre su libro. Sí, voy a hacer unas preguntas sobre su libro. Sí. Usted acá menciona la importancia del libro, de la letra escrita. Claro. Mi pregunta es, en un momento cuando surge el cine, se creía que el teatro iba a desaparecer, pero no desapareció. Usted también habla de la cibernética, la electrónica, los medios de comunicación ahora.
¿Cree que el libro en algún momento puede desaparecer con los medios electrónicos? ¿Lo ha pensado? Es decir, yo tengo muchísima pena que los jóvenes de ahora, los chicos, bueno, ya van, son jóvenes, porque hace unos años que se usa, están perdiendo el lenguaje, están perdiendo el deseo de investigar, porque no hay muchachito ahora. Pues, ya, tal cosa sucedió en tal tiempo, tal vez eso es listo, ya está el trabajo. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué han pensado? ¿Qué han investigado? ¿Qué han conversado? ¿Cómo han cambiado de ideas? ¿Con un aparato? No. Es una cosa muy fría, muy fuera del sentimiento humano. Claro, incluso usted plantea en su libro la relación con los papás, ese hecho de que la mamá le contaba cuentos al niño antes de dormir. Eso, ese calor humano que desaparece, está haciendo que no haya esa ternura. Ahora da vergüenza ser sentimental como ser religioso. ¿Qué es esto? Se está perdiendo lo mejor. Y justamente, se está perdiendo. claro, justamente su libro, su tesis trata de eso, de literatura infantil, Claro. ¿no? El contarle cuentos a los niños. No, eso es importantísimo. En mi escuela yo le practicaba, ¡uy, cómo se encantaban! Y los niños son lindos. Hasta los 6 años son una maravilla. Y de 6 a 10 años son muy graciosos, muy lindos. Cuando ya llegan a los 11 años van cambiando. Pero un niño hasta los 10 años es de lo más lindo. Le dice uno en palomillas, pues, traviesos. Y los chiquitos, yo tenía un alumnito, justo el que he puesto en la carátula, se llamaba Ramoncito. Ah, este. Tenía 3 años, viví y me decía, directora, me decía, o señora, quiero que vaya a mi casa. Sí, bueno, Ramoncito, ¿sabe? En mi casa tengo en el techo mi caballo con alas. Para que yo fuera a ver su caballo con alas, que vaya a su casa. Sí. Un tema que- Mire, claro, yo la les imaginación. contaba cuentos. Los chicos entienden. Tenía ese año yo, porque fui dedicándome a los chiquitos. Desde que puse mi escuela, desde que hice el esfuerzo de abrir mi escuela, yo enseñaba a leer. Un método muy bueno de un educador chileno, el mismo que usaban con mi hijo en el Pestalozzi. Entonces yo puse atención y era un texto muy bueno, como para enseñar. Claro, ahí nos hemos saltado un poco. Usted puso la escuela jardín, se llamaba, ¿no? Sí. Que eso era para educación inicial. El hogar. Escuela Puse Jardín El con Hogar, la intención en Magdalena. de tener todo primaria. Pero como el dinero y yo no somos amigos. No se preocupe. No, yo le preguntaba, recordábamos que usted puso la escuela Jardín El Hogar en Magdalena. Yo con la intención primero de tener todo primaria. Pero después yo no soy, como le digo, el dinero y yo no somos amigos. Duró 23 años, ¿no? No somos amigos. Claro. Entonces, tuve un tiempo, yo no quería cobrar muchísimo, además, ni muchas becas. Y entonces el dinero que entraba no alcanzaba a veces para pagar profesoras, Claro. porque a mí me gustaba enseñar bien. Entonces tenía profesora de inglés, profesora de gimnasia, pero al poco tiempo dije, no, esto no, mejor me limito a los chicos, a los pequeños,
al jardín. Y cada vez me gustaba más. Y yo me especialicé de un modo particular y con cursos especiales en educación infantil. Y a mí me encantan los niños. Claro. Así es que había visto mi casa tanta felicidad, tanta dedicación de mis padres, que yo pensé que solo los niños queridos y mimados, a veces con exceso, ¿no? Pero bueno, son queridos y no han sufrido en todo lo que puede desear un niño, que es estar bien de salud y querido por sus padres y por los que les rodean. ¿Qué más puede pedir Claro. un niño? Pero es en esos primeros años donde se marca el carácter y la personalidad de la vida adulta, ¿no? Claro que sí. Pues influyó muchísimo. Como le digo, he tenido la suerte de ser muy feliz en mi primera infancia, en mi segunda infancia, en mi adolescencia, en mi primera juventud. Y tuve la suerte de entrar a la universidad y que me rodeara gente muy inteligente, como la señora Ada Chipoco de Castillo, como Amalia, como Olivia, como Elisita Flores Chinarro, Claro. que fueron amigas de toda la vida después. Señora Germina. Cuyas hijas y nietas siguen la amistad. Ah, mira, claro. La hija de ella, Talía, es amiga ahora de Pili, de María Emilia, nietas también, Claro. y hasta de bisnietos. Doña Germina, usted en la escuela Jardín y el Hogar duró 23 años. Con el correr del tiempo, me imagino que esos niñitos ya deben ser abuelos. Sí. Pero ¿alguno le ha venido a saludar o se ha encontrado, ha tenido conocimiento de esos Ay, niños? sí. ¿Cómo lo recuerda? Sí, mire, tengo una alumna en especial. Bueno, le contaré que llegué a sacar una promoción de 4 alumnas con el quinto de primaria. Así. Estas chicas, todas me hablan, me llaman, me ven de vez en cuando, pero hay una sobre todo, Carmen, que es una chica fiel, y una dice, ay, me dice, si no, usted fuera ministra de Educación, si fuera, qué linda serían todos los colegios. Ay, fui tan feliz en esa escuela que quisiera volver toda la vida. Sí, y es mayor Ay, ya. Navidad, cumpleaños, aniversario, que ella no venga o no me mande saludos o no me lleve por teléfono. ¿Usted todavía le dice Miss Germina? ¿Así le decían? Miss no, señora Señora, directora. así le decía. Señora directora. Hasta el día de hoy. ¿Usted todavía la ve como una alumna? Y la he visto, me llamó hace poco, justamente me dijo, he puesto un saludo en estos teléfonos que Sí. le dije que yo no tengo teléfono de eso. Pero usted todavía la siente como una Entonces, niña o... Señor, hace poco me llamó para decirme que le había llamado un profesor o no sé qué del Callao que quería verme, pero le dije, ¿sabes, Carmen Rosa? Averúgame bien quién es esa persona, porque luego usted sabe que a veces se presentan personas que no son las que dicen. Entonces me dijo, ay, sí, señora, me averiguó todo y me dijo, es un dirigente de no sé qué, pero no tiene mucha relación con la educación. Entonces le dije, mejor no, si vuelve a llamar, dile que Hablo más fuerte. te ponga en contacto contigo, que te diga
cuál es su actividad, si está en alguna asociación o algo así, y no he vuelto a llamar. Claro. Tengo dos preguntas para cerrar. Dos preguntas tengo para cerrar el tema de la educación, que son dos temas que usted destaca bastante en su libro. Vamos por el primero porque lo menciona varias veces, y es más, en su libro hay cuentos, y en uno de los cuentos hay un personaje que es el tema al que usted se refiere, el maestro rural. Usted lo menciona como un misionero laico. He conocido infinitas maestras y maestros rurales, porque yo lo sé, yo tengo una familia muy amplia, tías maestras, y tíos maestros, no le digo nada. Pero ¿por qué el maestro rural es tan especial? Pues el maestro rural es especial, le voy a decir por qué. En primer lugar, están abandonados a Dios. Ahora están mejorando, me parece. Van a unos sitios donde no iría nadie más, a los pueblitos más remotos. Los he visto, los he oído cuando han regresado a pasar las vacaciones, cuando se han ido. Han hecho viajes de 3, 4 días en camión, o montados, o a pie. Y para llegar a su escuela, una maestra me contaba que iba todos los días de su pueblo a la escuela, 3 horas de viaje, a pie. Y no había otro modo de llegar. Y quería su escuela, y quería a sus alumnos, y por supuesto los alumnos la querían a ella muchísimo. Claro. Y era un llanto grande cuando llegaban las vacaciones. Y ella no veía las horas de volver. Claro, entonces quizá esta pasión que ellos le ponen Esa pasión. hace que sea la base de la... Que en los últimos años entrara la mala política. Yo he conocido maestros ayacuchanos. Uno me contó, no digo ni los apellidos ni nada, que verdaderamente eran terroristas. Salían el sábado en la tarde de su pueblo, bajaban, cometían todas esas muertes, esos ataques a los pueblos, y volvían en la noche del domingo, y el lunes estaban en su trabajo. ¿Por qué esa semilla de odio la sembraron muy bien en los maestros rurales? Que los he visto cómo se sacrificaban. Un solo maestro enseñaba a leer, primero de primaria, luego segundo, hasta el 3er año. Ya no había más. Pero enseñaban principios de amor a la patria, de respeto a los padres, de juegos, cantos, todo lo que podían dar a unos niños de esa edad. ¿Y con qué dedicación? Claro, y algunos, me dice usted, que fueron captados por ideas de los grupos terroristas. Y luego, qué pena, se han metalizado. ¿Por qué? Porque han ido de fuera. ¿Y para qué hacen eso? Para tener gente, para captar a los de partido, un partido. ¿Qué saben de comunismo, ni de derechismo, ni de tonterías? Ellos. Entonces les han metido la idea de que los ricos explotan a los pobres, que los pobres tienen derecho a tener todo. Pero no les han hablado de los problemas sociales. ¿Y por qué es eso? No les dicen nada más.
Pero también en su libro usted critica que la educación privada crea mentes ejecutivas y no con un sentimiento de un país Sí, amplio, ¿no? Incluso dice un país cholo. claro. Es como que Esa es la genera verdad. niños un poco frívolos a veces. Esa es la verdad. Y eso ahora ha cambiado un poco. Pero cuando yo estaba en el colegio, en la universidad y todo, era tajante la diferencia. Usted recuerda muy joven cuando se permitió, digamos, se ordenó que enseñaran quechua en los colegios, así de frente. El tiempo de ese fue el tiempo de, ¿cómo se llama el chino? ¿Velasco? Decía, pero no el militar. El Chino Velasco. Velasco. Sí. Velasco no tuvo mala intención, pero lo rodearon. ¿Y qué pasó con la enseñanza de quechua? Entonces, como pusieron así, como una regla, hubo una gran resistencia. Y empezaron a burlarse de los chicos que iban a las escuelas. Ay, ay, ay. Sí, él quiso hacer que se rompieran esas barreras, pero ese no era el modo. Claro. Más bien ahora, fíjese, el gobierno de este joven al que todos han pulverizado, nuestro presidente, el profesor, Ah, Castillo. él ha sido la víctima, pero ha hecho un bien, porque desde el gobierno de Castilla, la gente ya ha mirado de otro modo, ha volteado la cabeza y han mirado lo que son las provincias, Claro. que hay toda la riqueza intelectuales, que hay artistas, que hay gente muy inteligente. Recién, Usted está al día, ¿no? Con las noticias de actualidad. si no, ya estaría yo en la tumba. Quiero preguntarle algo sobre unas preguntas, unas reflexiones sobre la vida. Hay un secreto, me ha dicho usted la longevidad, ¿no? De su papá, su mamá que era longeva, Ay, bien. pero y sus hermanas, en fin. Fue una vida preciosa. Pero para llegar, pasar los 100 años y pasarlos todavía por lejos, ¿hay algún secreto, un modo de vida especial, una comida? No, yo por eso digo, creo que el amor que se recibe cuando se es muy niño, eso deja huella imborrable. Porque uno recuerda con cuánto cariño, con cuánto amor y con cuánta nostalgia esos años. Yo tuve la felicidad, digo eso, como una joya, que mi padre fue un hombre tan, no solo culto, bueno, de grandes sentimientos, que jamás nos habló con aspereza o nos dijo, no puedo. No, él nos escuchaba y si había una razón nos la daba. Claro. Pero a mí, no sé por qué he tenido esa suerte de ser la engreída de mis padres. Claro, y ese amor, digamos, ¿usted cree que es algo que le ha hecho vivir tantos años por los recuerdos nobles? Claro, y luego, como digo, siguió mi buena suerte en el colegio y en la universidad. En la universidad, como yo entré tan joven, mis compañeros, casi todos, o todos, eran mayores que yo en 2, 3 o 4 años. Y yo tenía esa de haber venido en un sitio muy cerrado. Y entonces me adoptaron. La verdad es esa, que me adoptaron. La señora Ada Chifoco de Castillo era una joven maestra que había entrado a San Marcos ya después de ser normalista. Entonces ella
me llevaba pues muchísimos años. Ella tenía 30 años y yo me adoptó como hija. Claro, claro. Pero una mujer preparadísima. ¿Cómo se llamaban sus papás? Mi papá Leoncio, ahí está mi papito. ¿Y su Mi mamá? papá y mi mamá María. María. Y él Piensa toda- es de Fuentes, Manuel Atanasio. Manuela es el murciélago. Sí. Claro, Ah, es su... nosotros su- somos sus únicos parientes. Ah, sí. Esto es su escritorio Ah, ese es el del murciélago. del murciélago. Wow. Un Y intelectual quedó de su conocido. biblioteca muy... Un humor bastante ácido. Ah, sí. Sí. Y mis hijos, no es por alabarme, pero han salido todos buenísimos. Mis nietos. Tengo 2 hijos, 7 nietos y 9 bisnietos. Está muy bien. Usted, a sus 105 años, piensa mucho en sus papás, los recuerda mucho. Mucho. Porque para mí él fue el que me introdujo en el libro, en la cultura. Él tenía su biblioteca. Mire que él era empleado de una compañía minera, pero mi padre le encantaba la lectura, la buena música. Así. Yo he oído discos de los mejores tenores del mundo y orquestas de las mejores. Cuando en ese tiempo tengo algunos discos que tienen más de 100 años, pero casi no se oyen, porque la música para él era fundamental. Claro. Le encantaba la música española. Sí. Hoy los pasodobles toreros, que nosotros hemos oído siempre. Dime. Por eso me encantaba no aprendí el español. ¿Ah, sí? Con profesor español, era bailarina. Qué bueno. Está bien, así se mantiene en forma. ¿Ha hecho usted en esta vida todo lo que ha querido o cree que dejó cosas pendientes? Bueno, lo que he querido, lo que más he querido, sí lo he tenido. Ese. Y a veces, fíjese, yo soy alegre, Sí, de genio, siempre parado, cantando, bailando, alegre. Pero a veces me entra una nostalgia hasta ahora. ¿Y de qué es? Que veo que todas las personas con las que viví, con las que estuve en las buenas y en las malas que las hay, claro, que ser humano va a vivir sin pasar penas, Claro, sin pasar angustias. claro. Pero todo eso, a veces digo, ¿y ahora con qué hablo de estas cosas? Y a veces hablo y pienso como si estuvieran vivos muchas personas que quiero, mis hermanos, mis amigas, todas. Ya. Pero he tenido la suerte de tener otro grupo de amigas lindas, Van llegando. igualmente cariñosas, que a las que yo quiero. Los amigos de mis nietos me quieren mucho. Y cuando he ido a España, pues cuando yo dejé la escuela, me separé ya de acá, porque yo he ido a España muchas veces, porque extrañaba a mis hijos y para ver crecer a mis nietos. Los he ayudado hasta hacer trabajos para la universidad. Además, cuando fue el centenario, el 92, ¿no? Que allá estuve en España, tuve que hacer de coreógrafa, porque una amiga tenía una academia en el pueblo, y a María, mira, esta mi hija, no se le ocurre mejor idea que decir, sí, mi mamá te puede ayudar, porque la dueña de la academia quería presentar
algo peruano. Ya. Y le dije, sí. Era el descubrimiento de América, creo. Ah, feliz mamá. Le he dicho a fulana que tú la vas a ayudar en un baile peruano. Ay, Dios mío, como les preparé un bailas. Pues yo sabía bailar. Sí. Todo baile peruano lo bailo yo. Me costó Dios y su ayuda que estas chicas aprendieran el zapateo del huayno. Ese zapateo redoblado, que ahora lo están cambiando. Y presenté el número. ¡Uy, qué de aplausos, qué de aplausos! Qué bueno. Dígame, ¿se arrepiente de algo en esta vida? Uno cuando llega a un momento muy avanzado se arrepiente usted de algo en esta vida, dice, quizás hubiese estudiado esto, a una edad dice, bueno, ¿qué importa? No, no, no. Estoy contentísima con lo que estudié. Detesto, no detesto, pero para las ciencias, para las matemáticas. Pero la vida es una matemática. Si uno se pone a pensar, todo es medido, todo está pensado. Por eso digo yo, la gente se divide en dos. Todo está hecho en dos. Lo muy bueno, lo muy malo, lo muy grande, lo muy pequeño. El mundo está hecho a dúo. Y ese espíritu de superación, de amor, de entrega, va para un lado. Y el egoísmo, el vivir, que pasa la vida y no han vivido. Hay gente que pasa la vida con la boca abierta. Y no mira nada, no piensa nada. Con tener sus funciones físicas sanas, ya cree que está completo, que es una buena persona, que no hace nada, ni bueno ni malo. ¿Y qué hay que hacer para vivir bien? Hay que vivir, hay que querer, hay que pensar en los demás. ¿La felicidad existe? Entregar y no ser feliz. Yo me pongo muy contenta cuando tengo que dar algo. Más contenta que cuando recibo algo. ¿Usted cree que la felicidad existe? ¿Es posible? La felicidad plena, como ser humano, no puede, pero la felicidad espiritual, yo creo que sí. Y a eso llegaron muchos espíritus escogidos, entre ellos muchos santos, a los que se dice santo porque se pone a rezar. No, porque se pone a sentir, no como esas beatas que rezan todo el día, salen, están rajando de la. Eso no es ser cristiano. ¿Y el amor usted lo ha conocido en su vida? Sí, una vez mi esposo, Se casó súper enamorada. y se murió mi esposo, y nunca más, nunca podía decir que he deseado casarme otra vez. No. Para mí, y que éramos muy opuestos, ¿eh? Yo era la alegría, la bulla, y él muy callado. No parecía nieto de él. Pero yo imagino que ha habido hombres que la han cortejado. Usted es guapa, intelectual. Bueno, sí, pero yo siempre he vivido en mi nube. Esa es la verdad. Yo he vivido en mi nube. Me encantaba, por ejemplo, un chico, pero si yo lo veía, que eran de modales chuscos, o no se vestía con colección, se me iba el amor. Y, ¿sabe qué? Una vez, nada más, recibí una carta de amor. Yo encantada. Y tenía faltas de ortografía. ¡Horror! Era anónima en la carta. No, lo conocía. Ah, sí. Creía yo que estaba enamorada. Que sí,
que me encantaba esta. La carta con falta de ortografía. Adiós al amor. Pero bueno, por lo menos el amor existe. Pero sí existe. Quisiera terminar unas preguntas sobre llegar a esta edad, ¿no? Unas preguntas breves. ¿Usted cree en Dios? ¡Claro! Claro que creo. Si no creyera en Dios, yo no me lo imagino a Dios como, digamos, lejano de nosotros, sino que está en nosotros. Claro. Y si en ese sentido... Mire, yo creo que la gente está dividida en los qué y en los quién. Porque la gente dice que fue el mundo creado por un boom. Claro. Eso lo dice. Claro. Y otros por una inteligencia a la que no podemos entender ni llegar. Y yo creo que eso es. Pero que esa inteligencia no está lejísimo. Nosotros, está en nosotros también. No. Es la verdad. Claro. Yo sí creo en que hay algo superior. El hombre toda la vida ha mirado pidiendo misericordia. No ha mirado, mira, el hombre se eleva. ¿Y qué cosa es el amor? La compasión. ¿Qué cosa es el dar? ¿Qué cosa es el añorar? Claro. ¿Pero usted cree que hay una vida después de la muerte, más allá? Eso es lo que quiero creer, porque a lo mejor prontito voy a estar yo por ahí. ¿Pero cree que va de repente encontrarse con sus papás, algo por el estilo? Yo últimamente sí creo más y lo defiendo porque lo siento. No es porque me lo digan ni que lo haya visto. No va en bajada mi fe va en subida. Claro. Es cierto, sí. ¿Cree que está el espíritu de sus papás y los va a ver nuevamente? Sí lo creo. Cuando yo me pongo a pensar y a evocar a mis padres, sí que los voy a ver pronto. No a mis tiene, hermanos, a toda mi gente. ¿Usted no tiene miedo cuando llegue el momento? ¿Está preparada? No, todavía no quiero irme. No, todavía falta, pero no tiene, no tiene miedo. Me haga pensar. No pensemos en ello entonces. Eso es lo que le da risa a mis. Pero abuela, me dice, pero abuela, todo tiene su fin. Oye, no me hables así, le digo. ¿Qué lección le podría decir? Todavía no tengo vocación para estirar la pata, como dice. No se preocupe. ¿Qué lección finalmente le puede decir a la gente joven para que alcancen sus sueños, para que viva una vida plena? Algo así simple. Sí. Ser sincero consigo mismo y con los demás. No fingir, no mentir. La gente mentirosa, la gente que tiene un doble sentido en lo que expresa y lo que es, no es feliz nunca. Nunca. Ser uno mismo. Porque interiormente no está satisfecha y exteriormente causa daño. La gente no debe odiar, no debe pelear, no debe ser mezquina, porque todos esos son como venenos que están dentro de uno, le hacen daño a uno. Claro. Hay que ser solidario. Así es. Y entender a cada persona, entender por qué. A veces digo yo, ¿por qué será esta gente así? ¿Qué circunstancias la han llevado a eso? Claro. Pero fíjese, hasta el sentido de las guerras ha cambiado. Antes la guerra era por patriotismo.
porque invadían su tierra, Claro. les quitaban lo suyo. Y ahora, ¿por qué son las guerras? De ambición de dinero Y por y de recursos. poder. Estos que dirigen ahora, Claro. que yo los borraría del mapa, y si fuera poco cristiano, deseara que allá se fueran. Y no se van. Claro. Señora Germina. Pero yo pienso que el ser humano puede llegar a ser relativamente feliz en muchos aspectos, pero completamente feliz mientras se vive aquí no se puede, pues, porque se comparten las penas. Uno ve partir la gente que quiere o que le pase algo. A mí no me pasa nada en mi cuerpo, pero sí en mi alma, cuando algo le pasa a alguien. Entonces, ¿eso qué indica? Que hay una vida interior, Claro. que hay valores. Debemos buscar la felicidad Así es. siempre que podamos. Es difícil, pero estamos acá para intentarlo, pues, aunque nos Es cueste. difícil. Pero miren, en cuanto a la amistad, yo creo que soy feliz. Tengo amigos de Pili que vienen a verme cada vez que están acá. Sí, no, sí veo que hay un montón de gente que la quiere. Amigos de mis nietas de la Universidad de España vienen, me llaman por teléfono. Eso no es felicidad. Claro que sí. Claro que sí. Todos se acuerdan de mí y yo de ellos. Doña Germina, le agradezco su tiempo, que también me ha dado un momento de felicidad, la verdad. Me divertió. Disculpe que soy muy habladora, ¿eh? No, no, está muy bien, está muy bien. Le Me agradezco su gusta tiempo. estar en saber del Perú de ahora, saber del mundo, ver cómo hay gente tan mezquina, que la política aquí en nuestro país está como un pleito de comadres, por Dios, Claro. que hay gente tan poco dotada para gobernarnos. Así es. Oh, qué barbaridad. Bueno, pero cuando usted quiera me hace llamar, yo vivo cerca y nos venimos a lorear todas las tardes. ¿Usted vive por acá? Sí, sí, vivo cerca, 8 cuadras más o menos. Ah, somos vecinos. Sí, sí. Doña Germina, le agradezco mucho su Oye, tiempo. Amalita. Ahí está Malita, yo soy Talía. Acá está Malita. Ay, Amalita. Oh, un cafecito. Sí, claro, vamos a tomar un café. Voy a cortar la grabación. Vamos a tomarnos un cafecito. Gracias y ahí hablamos.